Mi papá alzó su vaso de bourbon, le sonrió a mi hermano y dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Este es el hijo que lleva nuestro apellido. Luego sus ojos se deslizaron hacia mí. Planos. Fríos. Y mi hija, añadió. Ella es una carga. Siempre lo ha sido. La gente se rió. Las copas chocaron. Yo sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho, pero no me defendí. No me levanté. No me fui. Me quedé sentada. Me quedé en silencio porque, detrás de él, la televisión de pronto se apagó, y luego se encendió en rojo. Última hora. La mano de mi padre empezó a temblar. Y fue en ese instante cuando entendí que esa noche no iba a terminar como ninguno de ellos esperaba. Me llamo Lucía Stone. Tengo 33 años y trabajo en Seguridad Nacional. No es el tipo de trabajo que explicas en cenas familiares, es el tipo que resumes diciendo, ayudo a planear cosas de las que la mayoría nunca se entera. Para cualquiera fuera de nuestra familia, el apellido Stone significaba disciplina, tradición, éxito. Para quienes estábamos dentro, las reglas eran más simples. Leo brillaba. Yo me mantenía útil. Esa noche estábamos reunidos en casa de mis padres, en una pequeña ciudad de Missouri, la misma en la que crecí. El calor de julio aplastaba las ventanas, espeso, inmóvil. La mesa estaba llena de comida que se veía mejor de lo que sabía. Mi mamá había acomodado todo a la perfección, como siempre, como si la simetría pudiera mantener la paz. Leo estaba sentado cerca de mi papá, relajado, seguro, contando historias que se volvían un poco más impresionantes cada vez que las repetía. La gente se inclinaba para escucharlo, se reía en los momentos correctos, hacía preguntas para que siguiera hablando. Llevaba una camisa bien planchada, con las mangas arremangadas justo lo suficiente para verse natural, sin esfuerzo. Yo estaba más cerca del extremo de la mesa, en el mismo lugar de siempre. A mi papá le encantaban el orden, los títulos, las apariencias. Creía que las familias eran como organizaciones. Alguien tenía que mandar, alguien tenía que representar bien el nombre. Leo encajaba perfecto en ese papel. Trabajaba en relaciones públicas. Sabía hablar, sonreír, hacer que la gente se sintiera importante. Yo era lo contrario. Callada, observadora. La que escuchaba más de lo que hablaba. La que mandaba dinero a casa sin que se lo pidieran. La que cubría pagos, recibos, huecos pequeños que nadie más notaba. Me decía a mí misma que eso era la familia. Cargar con el peso sin anunciarlo. Mi mamá iba y venía entre la cocina y la mesa, rellenando vasos, evitando mi mirada cuando la conversación se acercaba demasiado a mí. No era cruel. Era cuidadosa. El silencio era su forma de sobrevivir. Desde niña aprendí rápido qué cosas se celebraban y cuáles no. Los logros de Leo iban a la pared. Los míos, a cajas. Cuando llamaba con buenas noticias, las llamadas eran cortas. Cuando Leo necesitaba ayuda, todos ajustaban sus horarios. Aún así, esa noche me permití tener esperanza. La esperanza es terca. Pensé, tal vez esta cena es solo una cena. Tal vez mi papá mantendría las cosas ligeras. Tal vez mi nombre ni siquiera saldría, y eso sería más fácil. Recuerdo mirar alrededor de la mesa, notar lo normal que todo parecía. El zumbido del aire acondicionado, el roce de los cubiertos, mi papá aclarando la garganta, golpeando su vaso. Ahí supe que iba a hablar. Y pensé, solo aguanta esto y luego te vas. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Mi papá se levantó despacio, como siempre hacía cuando quería atención. Alzó su bourbon y esperó. El cuarto le obedeció por instinto. Los tenedores se detuvieron. Las conversaciones se apagaron. Hasta el aire pareció inclinarse hacia él. Solo quiero decir algo, empezó, con una voz firme, ensayada. La familia importa. El legado importa. Primero volteó hacia Leo y sonrió, esa sonrisa orgullosa que reservaba para las fotos. Por mi hijo, dijo, alzando más el vaso. El que lleva nuestro nombre con seguridad, el que nos representa bien, el que nos hace sentir orgullosos. Los aplausos llegaron fácil. Alguien silbó. Leo asintió, modesto, ya acostumbrado. Entonces la mirada de mi papá se deslizó hacia mí. No era enojo. Eso habría sido más fácil. Era desdén, como si estuviera evaluando algo que ya había decidido no comprar. Y mi hija, dijo, aclarando la garganta. Bueno, algunas personas nacen para brillar, otras para cargar peso. Hizo una pausa, lo justo para que doliera. Ella es una carga. Siempre lo ha sido. Siguieron algunas risas incómodas, de esas que la gente suelta cuando no sabe qué más hacer.
Sentí el pulso golpearme en los oídos. Mis dedos se cerraron bajo la mesa, las uñas clavándose en la palma. Pude haber hablado. Pude haberlo corregido. Pude haber recordado los años enviando dinero, los fines de semana trabajando, todo lo que resolví en silencio para que nadie más tuviera que hacerlo. No hice nada. Me quedé quieta. Me quedé en silencio. Vi a mi mamá bajar la mirada, concentrarse demasiado en una servilleta que no necesitaba doblar. Vi a Leo dar un sorbo a su bebida, evitando mirarme por completo. Vi a los demás parientes mirarme un segundo y luego apartar la vista, como si el contacto visual los hiciera cómplices. Algo se acomodó en mi pecho. Pesado. Sólido. No era exactamente dolor. Era claridad. Esto no era un malentendido. No era una broma. No era algo que se arreglara luego con una conversación. Así me veían. No como hija. No como hermana. Como sobrante. Mi papá terminó el brindis y se sentó. Los platos se movieron. Alguien cambió de tema. La vida intentó seguir como si nada, pero yo no pude. Miré alrededor de la mesa y entendí que había pasado toda mi vida ganándome el silencio en lugar del respeto. Cargando responsabilidades como si fueran mi deber o mi defecto. Respiré despacio. Si esa era la historia que querían contar sobre mí, estaba bien. Solo no tenían idea de lo cerca que estaban de escuchar el resto. La sala intentó recuperarse. Alguien preguntó por el postre. Alguien más buscó otra bebida. Las sillas rechinaron. La risa volvió, más delgada. Yo asentía cuando era necesario, respirando lento, contando segundos, como había aprendido a hacer bajo presión. Mi papá estaba otra vez a media historia sobre Leo cuando la televisión en la esquina parpadeó. Al principio nadie lo notó. Había estado encendida toda la noche, sin sonido, pasando el clima y deportes. Ruido de fondo. Luz en la pared. Entonces la pantalla se fue a negro medio segundo, y volvió en rojo. Última hora. Mi papá frunció el ceño, molesto, como si la interrupción fuera una falta de respeto. Se giró un poco en la silla. ¿Y ahora qué es esto? Los labios del conductor se movían, aún sin sonido, pero el tono era inconfundible, urgente, formal, de esos que hacen que la gente deje de masticar. Alguien tomó el control remoto. Demasiado tarde. Cuando subieron el volumen, mi mente ya estaba en otro lugar. No en orgullo. No en venganza. En recuerdos. En los años mandando dinero sin preguntas. En las noches mirando el celular, preguntándome si debía llamar, sabiendo que igual hablarían de Leo. En las cajas del ático, llenas de certificados y viejos uniformes, cerradas con cinta, etiquetadas con la letra de alguien más. Pensé en cuántas veces me había dicho, solo aguanta. El conductor tomó aire. Lo sentí antes de escucharlo. El cambio en la habitación. La forma en que los cuerpos se inclinaron. Como los dedos de mi papá se apretaron alrededor del vaso. Última hora desde Washington, dijo el conductor. La cámara mostró un fondo oficial. Un sello. Una imagen fija esperando ser nombrada. Mi mamá alzó la vista por fin. Estaba pálida, como si ya sintiera que algo se le escapaba de las manos. Yo no me moví. No parpadeé. Y en ese momento lo supe con total certeza. Esto no era suerte. No era coincidencia. Era el instante en que todo lo que creían saber de mí iba a derrumbarse. El conductor volvió a hablar y dijo mi nombre. Lo dijo despacio. Claro, como si perteneciera a alguien más. Lucia Stone, 33 años. La habitación se congeló. El vaso de bourbon de mi papá golpeó el borde del plato. Un pequeño clic nervioso que sonó demasiado fuerte. Su mano temblaba. No lo suficiente para derramar, pero sí para delatarlo. El cintillo rojo avanzaba por la pantalla. Última hora. Sí, era CNN. El mismo canal que mi padre adoraba cuando hacía que nuestra familia pareciera respetable. La cámara cambió a un fondo oficial, y luego a una foto mía con uniforme oscuro. Sin sonrisa. Sin pose. Solo mi cara, como se ve cuando estoy cansada y concentrada. El conductor continuó. Lucia Stone, 33 años, ascendida a general de brigada. Nadie respiró. El color se le fue a Leo como si alguien lo hubiera desconectado. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir sin emitir sonido. Miró la televisión, luego a mí, luego otra vez la pantalla, como si las palabras fueran a acomodarse en algo que no lo amenazara. Mi mamá empujó la silla demasiado rápido. Chilló contra el piso. Se sostuvo de la mesa con ambas manos, los ojos clavados en la pantalla, como si la madera pudiera mantenerla en pie. Mi papá parpadeó fuerte. Una vez. Dos. Luego dijo.
Eso no puede ser correcto. No lo dijo con confusión. Lo dijo como una acusación, como si el universo hubiera roto una regla sin pedirle permiso. La voz del presentador siguió, tranquila y firme. Hablaban de liderazgo bajo presión y de criterio estratégico. No dieron muchos detalles, solo lo suficientes para hacerlo real. Ese tipo de reconocimiento no nace del carisma, nace de los resultados. Yo seguí sentada, las manos juntas sobre el regazo. No sonreí. No me levanté a disfrutar el momento. Aprendí hace tiempo que, en salas como esa, el orgullo puede volverse un blanco. Mi padre por fin se giró hacia mí. ¿Por qué no le dijiste nada a tu familia? Lo miré a los ojos. No pensé que les interesara. La frase cayó como una puerta cerrándose. Lucía, mi amor, ¿por qué no dijiste nada? Susurró mi mamá. La miré y sentí ese dolor viejo moverse debajo de las costillas, porque cada vez que intenté compartir algo de mi vida, siempre terminaba siendo una conversación sobre Leo. Leo se tensó. Eso no es justo. Mi padre se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar el control. No conviertas esto en una competencia. Esta noche era para celebrar a tu hermano. Para celebrar a tu favorito, dije, sin alzar la voz. Alguien al fondo de la mesa se aclaró la garganta. Un primo miraba su servilleta como si fuera lo más interesante del mundo. Mi padre volvió a levantar su bourbon, como si pudiera brindar para escapar de las consecuencias. Estaba bromeando antes. Me llamaste una carga, dije. Frente a todos. Hizo un gesto con la mano. La gente dice cosas. Sentí la mandíbula tensarse. Ni siquiera dijiste mi nombre. El silencio cayó pesado. Leo intentó intervenir, demasiado rápido, demasiado ensayado. Mira, si querías atención, pudiste decirnos. Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Esa era la palabra que a él le importaba. No lo que dijo mi padre. No lo que me costó llegar hasta aquí. Solo cómo se veía. Me levanté despacio, con calma. La silla susurró contra el piso. Todas las miradas me siguieron, hambrientas e incómodas al mismo tiempo. No vine por atención, dije. Leo bufó. Entonces, ¿por qué estás haciendo un escándalo? Miré alrededor de la mesa. Caras fingiendo no escuchar. Teléfonos boca abajo, manos listas. El cuarto entero esperando a que suplicara o explotara. No estoy haciendo un escándalo, dije. Por primera vez, me niego a seguir interpretando el mío. La voz de mi padre se volvió cortante. ¿Crees que un título te hace mejor que nosotros? No, respondí. Pero si demuestra que estabas equivocado conmigo. Él también se levantó, tratando de imponerse. Todavía tenía esa postura antigua de mando, pecho afuera, barbilla en alto. El problema era que yo llevaba años sentándome frente a personas con autoridad real, gente que no necesitaba humillar a su propia hija para sentirse poderosa. Yo te crié, espetó. Yo proveí. Solté una risa breve y amarga. Tú diste un techo. Yo me sostuve sola. Mi mamá hizo un sonido como si se tragara un sollozo. Bajó la mirada a sus manos. Suavicé apenas el tono. Mamá, has visto esto durante años. No tienes que enfrentarlo. Pero tampoco puedes fingir que no lo escuchaste. Por fin me miró. Ojos húmedos. Culpa. Silencio. La voz de Leo se endureció. Estás siendo dramática. Me giré hacia él. Dramático es construir toda tu vida alrededor del aplauso y entrar en pánico cuando alguien más lo recibe. Su rostro se tensó. ¿Qué quieres, Lucía? Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara. Quiero que dejen de usarme como la parte invisible de su historia. Mi padre ladró. ¿Qué historia? No parpadeé. La historia donde mando dinero a casa durante años y lo llaman ayudar a la familia, pero en realidad financia la imagen de Leo. La historia donde mis logros terminan en cajas y los suyos en las paredes. La historia donde solo valgo cuando soy conveniente. Los ojos de Leo brillaron. Eso no es cierto. Sí lo es, dije. Y esta noche lo comprobaste, papá. La mano de mi padre se apretó alrededor del vaso. ¿Nos estás acusando en la mesa? Asentí. No, tú me acusaste primero. Otro segundo de silencio. Entonces mi teléfono vibró una vez en el bolsillo. Una sola vibración. No necesité leer el mensaje para saber lo que significaba. Esto ya no era solo un insulto familiar. Era público. Estaba grabado. Ya se estaba moviendo más allá de esa habitación. Mi padre también lo sintió. Miró la televisión, luego los rostros alrededor, y después a mí. Me incliné apenas lo suficiente para que solo él me oyera. Me llamaste una carga porque pensaste que me lo tragaría, dije en voz baja.
Como siempre. Tragó saliva. Pero ahora, continué, la gente fuera de esta casa va a empezar a preguntar por qué mi propia familia se esforzó tanto en mantener mi nombre fuera de la mesa. El vaso de Bourbon le tembló otra vez. Esta vez, todos lo vieron. Por un momento, nadie supo qué hacer con la verdad. El tenedor de la tía Marlene quedó suspendido en el aire. Un niño en la sala seguía riéndose con una caricatura, ajeno, y ese sonido se sintió fuera de lugar. Los nudillos de Leo se pusieron blancos alrededor de su vaso con agua. Se veía pálido. No enfermo. Expuesto. Lucía, ¿estás bien? Susurró mi mamá. Y lo entendí. No me preguntaba por el ascenso. Me preguntaba si estaba a punto de romperme. No lo hice. Tomé mi bolsa y miré a mi padre una última vez. «Querías un brindis», dije. «Felicidades, ya lo tuviste». Intentó hablar, pero no salió nada. Y en ese silencio entendí que la verdadera revancha no era lo que yo dijera después, sino lo que la verdad iba a obligarlos a enfrentar. La cena terminó sin que nadie dijera que había terminado. Los platos quedaron a medias. El postre nunca llegó a la mesa. Las conversaciones se deshicieron en murmullos y pretextos. De pronto todos recordaron viajes largos y mañanas tempranas. Nadie me detuvo cuando caminé por el pasillo. La casa se sentía más pequeña que una hora antes, más oscura, como si algo esencial se hubiera apagado. Afuera, el aire nocturno estaba fresco y olía ligeramente a pasto recién cortado. Me quedé un momento en el porche, escuchando la puerta cerrarse detrás de mí. Suave, definitiva. En los días siguientes, todo se desmoronó en silencio. No con gritos ni disculpas públicas, sino con distancia. Llamadas sin respuesta. Mensajes sin enviar. El chat familiar quedó mudo, como un cuarto que todos fingen que está vacío. Mi padre no me buscó. Leo tampoco. Y por primera vez, yo no los perseguí. En el trabajo, nada cambió. Las juntas seguían empezando a tiempo. Las decisiones seguían pesando. La gente seguía escuchando. La diferencia fue interna. Dejé de tensarme. Dejé de hacerme pequeña antes de entrar a lugares que nunca me pidieron hacerlo. Compré un pequeño terreno en Missouri, lejos de la casa donde aprendí a desaparecer. Nada lujoso. Solo silencio. Un espacio para construir algo honesto. No perdí a mi familia esa noche. Solté la versión que solo sabía tomar. Antes creía que la familia era algo que se aguantaba. Ahora sé que es algo que se elige. Alejarme no me volvió fría. Me volvió clara. Si alguna vez te han silenciado, minimizado o hecho sentir como una carga a las mismas personas que se suponía debían amarte, no eres débil y no estás sola. Tu verdad no necesita permiso. Si esta historia resonó contigo, comparte lo que piensas y suscríbete para no perderte la siguiente.